está esta plantillita que creo que la estamos viendo todos ahora en pantalla, con la modalidad de cómo funcionar. O sea, concretamente, la máquina de estados que primero realizamos, cada uno de los estados se va a convertir en uno de los keys de este switch que corre dentro del bucle infinito. Vamos a ver también de hacer una función para organizar un poquito más esa forma de ejecutarlo. Pero en definitiva es un switch case que corre en el bucle infinito, donde cada uno de los keys, representará uno de los estados de nuestra máquina de estados. Bueno, la modalidad, como siempre, antes de escribir código, antes de ponernos a escribir líneas de código, debemos organizar un poco nuestro trabajo, pensar en qué forma, qué diagrama le vamos a dar y cómo vamos a resolver nuestra situación. Bueno, la máquina de estado, justamente esta herramienta, está pensada para esta solución o esta problemática, encararla inicialmente diciendo, bueno, voy a resolverlo de tal modo, voy a hacer tales estados, y la cuestión no se limitaría solamente a dibujar los estados, sino también ir un poquito más allá pensando a la hora de la implementación cómo lo vamos a hacer para ir plasmando en esta maquinita lo que después vamos a pasar a código. Concretamente, ¿qué quiero decir? La máquina de estado y el código tienen que ser la misma cosa, por decirlo de alguna forma. Es decir, tienen que estar expresando la misma lógica de diagrama de programación. No está nada mal mientras uno está haciendo el código, darse cuenta de que algo no está bien e ir a corregir la máquina de estado. Bueno, está bien. Lo ideal sería ya pensarlo todo de entrada para evitar esas idas y vueltas que a veces terminan generando códigos extraños. Un pequeño detalle o consideración que tenemos que tener en todos los casos, vamos a volver sobre un ejercicio que ya vimos un montón de veces. Lo hicieron con Héctor con tablas, lo hicimos directamente en línea de programación, pero hay un detalle rapidito para ver respecto de la consideración de cuándo debe soltarse un switch. Concretamente, creo que yo ya lo he dicho en otras oportunidades, si voy a tocar timbre 3 veces, obviamente presionaré el pulsador, debo soltarlo para volver a presionarlo y así tocar por segunda vez y así sucesivamente. El hecho es que considerar el pulsado para una acción, bueno, es lo que estamos buscando. Pero si buscamos un segundo pulsado, no podemos olvidarnos, o mejor dicho, debe estar contemplado esa acción de haber soltado el pulsador. Volvamos al ejemplo donde con un mismo pulsador yo quiero, al presionarlo, que se encienda el LED, al soltarlo, que permanezca encendido, y cuando vuelvo a presionarlo, que se apague, y obviamente al soltarlo nuevamente que quede apagado, y así sucesivamente. Es decir, lo presiono para prender, lo presiono para apagar, dicho en pocas palabras y sin mayores detalles. Bueno, podríamos pensar en una máquina de estado de este tipo. Bueno, un estado inicial donde arranca con el LED apagado y cada vez que está en este estado el LED se apaga. Cuando presiono el LED se enciende, vuelvo a presionar, el LED se apaga. Si bien la máquina de estado refleja lo que estamos pretendiendo hacer, hay alguna consideración a la hora de llevar a código que tenemos que hacer. A lo mejor a alguien ya se le ocurrió, pero por las dudas vamos a revisarlo un poquito. Si vamos bueno, recuerden lo que hacíamos, o sea, hacer un typedef, una enumeración con un typedef para que sea más ameno, más práctico, más visible, los nombres de los estados. En definitiva, esto es un 0, esto es un 1, pero bueno, el hecho de ver case apagado, case encendido, nos hace que sea más amigable la visualización respecto del modelo de la máquina de estados al código. Bueno, con 2 estados es bastante sencillo y difícil equivocarse. Bueno, pero si son muchos, el hecho de que tengan nombre en lugar de simplemente 1, 2 y 3 es mucho más cómodo para seguirlo. Bueno,
seguramente a alguno ya se le ocurrió, pero ¿qué pasaría si con esta máquina de estados que tenemos acá, con esta, mejor dicho, este switch case que tenemos aquí, que es la forma de solución que estamos proponiendo o viendo hoy, cuando empiece a correr a 48 MHz, así sea una velocidad mucho más baja, así sea a 10 MHz, ¿no? Pero bueno, en un par de microsegundos, esto va a ir de punta a punta, desde el principio del while hasta el final, y se va a volver a ejecutar. ¿Qué va a pasar cuando yo presione o alguien presione el switch 1? Bueno, ahora vamos a ver algunas consideraciones. Esta función que está acá, lo que hace es una evaluación de si el switch 1 está presionado. Después vemos un poquito esa cuestión de armar funciones, creo que ya lo habíamos visto también. Bueno, cuando pulse el switch 1, esto se va a validar. Próximo estado ahora será encendido. Viene el brick. Salteará lo que viene a continuación. Y acá dirá, bueno, estado actual igual próximo estado. Ahora el próximo estado es el encendido. Bien, si lo empezamos a debaguear y a correr paso a paso, vamos a ver que esto funciona así. Se detiene acá. Y a partir de ahí va a venir ahora al segundo caso, al segundo case, y va a encender el LED y así sucesivamente, y vamos a ver paso a paso que el LED se enciende y se apaga. Ahora vuelvo a lo que decía al principio. ¿Qué va a pasar cuando esto esté corriendo a una velocidad muy alta, la velocidad que corre el micro? Cuando pulsemos uno acá, el pulsador aquí, inmediatamente se va a evaluar y mucho antes, pero muchísimo antes que podamos sacar el dedo del pulsador, va a estar ejecutando la siguiente línea de código, donde va a estar en el segundo case y va a encender el LED. Y porque el pulsador va a seguir presionado. E inmediatamente el pulsador va a seguir presionado y se va a volver a ejecutar la primera línea. En definitiva, va a estar, como vimos alguna vez, parpadeando una frecuencia tan alta que casi no la vamos a apreciar. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer o cómo solucionar esta situación? Que no es de si bien es un caso muy simple y que ya repetitivo tal vez, pero nos va a servir para ver ese modelito de cómo resolver esta situación. Bueno, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer? De alguna manera, reflejar ese momento en el cual el pulsador se suelta y se vuelve a presionar. O, en definitiva, para que esto funcione, debo soltar el pulsador y volverlo a presionar. Como inicialmente va a estar presionado un tiempo prolongado en el cual va a evolucionar la máquina del estado apagado al estado encendido, con todavía manteniendo el pulsador presionado, no debe responder esta otra transición, sino que debe quedarse en el estado encendido a la espera de la verificación de que el pulsador se suelte, para que cuando vuelva a presionarse, entonces sí responda a esta otra evolución. Lo mismo sucederá cuando esté en el estado apagado, proveniente del estado encendido, tendrá que estar hasta que se verifique el soltado del pulsador y entonces, permitir la evolución. Bueno, la solución es, como habíamos visto, generarnos alguna banderita o como lo queramos llamar, qué sé yo, pulsador SW1, si queremos. Entonces, inicialmente ponerlo en cero a esa bandera, a esa variable auxiliar. Entonces, pedir que valga cero la bandera en el momento del pulsado y en esa misma transición, ¿qué es lo que hacemos? A esa banderita le asignaremos un valor distinto, un 1, por ejemplo. En definitiva, la transición deberá quedar de este modo, o sea, verifico que además del pulsador, la bandera o la variable auxiliar tenga un valor determinado, por ejemplo 0, y en ese instante lo ponemos en 1. Obviamente, lo que habrá que hacer en el siguiente de ellos, bueno, habrá que hacer un do o hacerlo de alguna manera, si en definitiva que se ejecute todo el tiempo,
donde lo que haríamos entonces a esa variable auxiliar, que la llamamos SW1, le asignamos el valor 0 cuando soltemos el pulsador SW1. Entonces, cuando SW1 deje de estar pulsado, lo que haremos es poner en 0 esa bandera. De esa manera, bueno, esta línea que tenemos acá, la vamos a poner aquí abajo, y bueno, y esta verificación del pulsado que hicimos la vamos a hacer arriba también. En síntesis, posiblemente, como pasó en algún otro ejemplo que vimos, si uso dos pulsadores diferentes, no te sea relevante o no tenga mayor incidencia que yo haga esta verificación o no. Pero bueno, sería cómodo hacerla siempre porque los tiempos pasan muy rápido, la velocidad de ejecución es muy alta, y de repente, si tengo una máquina con varios estados y en el primero de ellos pulso el pulsador 2, en el segundo, en el tercero no, pero en el cuarto vuelvo a actuar sobre ese pulsador, podría pasar que no haber contemplado el soltado del mismo me genere algún inconveniente. Bueno, conclusión. ¿Cómo quedaría nuestro ejemplito? O sea, una forma completa sería considerar entonces que para transicionar de un estado a otro, pretendo o exijo que la condición sea el pulsado del switch, el pulsado del botón, más una banderita que a su vez voy a cambiar para que cuando llegue al estado siguiente, ahora SW vale 1, por lo tanto, estando en el estado encendido y el pulsador todavía va a estar presionado por la velocidad a la que se ejecuta todo esto, no va a evolucionar porque SW1 acá lo pusimos en 1 y acá pretendemos que valga 0. Recién en el momento que se ha soltado el pulsador, se pondrá la bandera en 0 para, bueno, sí responder al nuevo pulsado. Bueno, no es nada nuevo esto que termino de decir, pero como les decía al principio, seguramente a alguien a lo mejor se le había ya ocurrido, pero es fundamental que lo tengamos en cuenta, si no nos va a suceder que, como se dice habitualmente, pasa de largo cuando queremos ejecutarlo. Bueno, en definitiva, ¿cómo termina quedando esto? Yo, para escribir más rápido, para no escribir, mejor dicho, ya lo tenía armado acá. En definitiva, esa máquina que estábamos viendo recién, que está por acá, que la podemos minimizar un poquito y minimizar esto también, bueno, termina siendo lo que tenemos acá. Volviendo a la plantilla que veíamos antes, un switch case donde cada uno de los cases, bueno, apagado, cómo salimos, cómo evolucionamos al siguiente, presionando el pulsador y actuando sobre la bandera, y en cada uno de ellos, esta opción, este do que estamos marcando acá, como es decir, cada vez que sea soltado el pulsador, cambiamos el estado de la banderita. Lo mismo para el encendido y, bueno, la evaluación de cuando un estado es distinto al otro. Bueno, ¿alguna duda al respecto? Creo que más o menos se había charlado. Bueno, me dicen si alguien quiere comentar algo. Un detalle que me parece importante que veamos y que ayudaría mucho a cómo emprolijar muchas veces el código, y más aún si tenemos más de una función corriendo en nuestra máquina, en nuestro procesador. Supongamos que además de la consideración de qué es lo que pasa con el pulsador, otra de las funciones sería contemplar una sobrepresión, una temperatura máxima de una caldera, una presión máxima, y en caso que se produzca algo, cerrar una válvula, y otra función más ajena a todo esto, que sea verificar la apertura de una puerta o el pasaje de gente en un pasillo, lo que fuere.
podemos tener varias acciones, varias funciones que está realizando nuestro microcontrolador. Entonces nos llevaría a tener distintas máquinas de estados, bueno, obviamente todas corriendo en el bucle infinito. Para que quede un poco más prolijo, sería interesante, o estaría bueno, por ejemplo, hacer vamos a ver que lo teníamos por acá, hacer algo así como dentro del while una función, que esa función no sea ni más ni menos que la MEF en cuestión que estábamos viendo recién. Entonces, si tengo distintas MEF, distintas consideraciones o funcionalidades que estoy contemplando en este proceso, tendré una función por cada uno de los procesos que estoy considerando. Bueno, un tema importante, y aquí viene un modificador ¿Qué es lo que va a pasar cuando esa función esté corriendo? Fíjense que entra en el while, entra la función, sale de la función, ejecutaría otra función eventualmente o no, en este caso no lo hace, pero en definitiva termina saliendo de la función. ¿Qué es lo que va a pasar con estas variables? ¿Qué va a pasar con estado actual? ¿Qué valor va a tomar cuando salga? Bueno, si es una función global, bueno, la tendríamos como una función global, entonces no habría inconveniente. Pero por ahí podría ser más prolijo para evitar que desde otra máquina puedan modificarnos por un error, pueda ser alterado los valores de los estados, definir esas funciones como funciones locales a esta. Ahora, si son locales, cuando termine la ejecución de la misma, ¿qué va a pasar con el valor de estas variables? Bueno, justamente este modificador static es lo que nos resuelve y lo que nos permite que esta situación funcione correctamente, donde definir dentro de la función como estáticos, bueno, estado actual, estado próximo estado en este caso, el pulsador, inicializarlos. Entonces, por primera vez, cuando sea ejecutada por primera vez la función, esta inicialización será válida. A partir de ahí, las futuras ejecuciones no volverán a actuar sobre la inicialización, como sucedería si no le ponemos el modificador static, y sí nos va a permitir que, terminada la ejecución de la función, cuando vuelva a ejecutarse la misma, se mantengan los valores que tenían antes de salir. Entonces, si queremos emprolijar el código, que queda mucho más lindo, queda mucho más fácil de seguir, por otro lado, porque vemos que claramente qué es lo que está haciendo el micro, ejecuta una o más funciones, queremos saber cuál es la función, bueno, la vamos a ver puntualmente. Entonces, definir como en el ámbito local a estas variables, con el modificador static, por lo que decíamos, hacer la inicialización. Con esta inicialización es más que suficiente para que siempre arranque en el estado, en el case apagado, pero como habíamos visto, tenemos también el recurso, si queremos asegurarnos de hacer un estado llamado default, donde si por algún error o lo que fuera no hay coincidencia del switch de todos los distintos cases que estén determinados, bueno, va a ejecutar el default y bueno, le estamos asignando el estado que queremos que sea inicial. Bueno, otro dato muy, pero muy importante, el break, dentro de cada uno de los cases debemos terminar con una sentencia que interrumpa la ejecución del mismo. ¿Por qué? Si no, cuando se ejecuta la primera, después va a seguir ejecutando la segunda, la tercera, así sucesivamente, y esto no va a funcionar porque va a ser siempre lo mismo. Nosotros pretendemos o que queremos que se ejecute dentro del case seleccionado y luego llegue al final de la ejecución y así sucesivamente. Eventualmente, en la próxima corrida se ejecutará otro de los cases si corresponde a un cambio de estado. Pero es fundamental y es un error muy común que nos pasa a todos, por ahí olvidar uno de estos break y, bueno, obviamente sigue de largo y ejecuta las líneas que vienen a continuación. Bueno,
Creo que como comentario el ejemplo ya fue más que visto, muy sencillo por otro lado, hasta parece un desperdicio usar un microcontrolador para una cosa así, pero bueno, la idea era ver entonces en qué consiste nuestra herramienta, qué es lo que estábamos pensando, es la solución, realizar la máquina de estado lo más detallado posible, cuál es la implementación, un case para cada uno de los estados pensados y diseñados en nuestra máquina de estados finitos, y la consideración particular de qué hacer o cómo hacer para determinar, o mejor dicho, establecer claramente el hecho de soltar un pulsador antes de volver a presionarlo. Valernos entonces de una banderita y entonces en cada uno de los casos al comienzo, además de la acción que queramos hacer, lo que podemos hacer es, o debemos hacer es considerar que se soltó el pulsador. Otro detalle menor también, pero que muchas veces podríamos hacer o que podríamos hacer tranquilamente, es decir, si no quiero hacer un do con el apagar LED o encender LED dentro del estado, también lo podríamos poner en la transición. Por ejemplo, encender LED podría estar en la transición junto con la consideración del pulsado y el apagado en esta otra. Obviamente deberá, en esta condición previa, debemos asegurarnos que la máquina ya arranque con el LED apagado. Bueno, ¿cómo se traduce eso en nuestro código? En definitiva, en lugar de estar la opción de LED verde encendido, LED verde apagado al comienzo del estado, lo haríamos en la evaluación de la transición. Es decir, pondríamos entonces la opción de encender el LED directamente en la transición y el apagado lo mismo. Simplemente formas de hacer lo mismo, formas de trabajar. Por ahí puede ser bastante práctico muchas veces esto. Bueno, a la hora de definir tiempos es más bien casi indispensable. Si hay alguna duda o quieren ver algún ejercicio en particular que alguien haya hecho, lo hacemos. Bueno, si no hay dudas, lo que podemos hacer es ir pensando entre todos y tirando algunas ideas de cómo resolver este ejercicio número 11, que lo que nos pide es hacer un programa que, arrancando con los LEDs apagados, pasen a parpadear alternativamente al pulsar el pulsador 1, SW1. Es decir, están inicialmente apagados, apretamos el pulsador 1 y deben empezar a parpadear alternativamente. Y que vaya aumentando la velocidad de parpadeo con cada pulsada del SW1, disminuyendo la velocidad de parpadeo con cada pulsada de SW2. En definitiva, la idea es, voy pulsando el pulsador 1, cada vez la frecuencia es más alta, o sea, parpadean más rápido, y voy pulsando el 2, la frecuencia cambiará, obviamente será cada vez más lento el parpadeo, porque haremos una disminución de esa frecuencia, un aumento de los periodos. Bueno, la idea es obviamente empezar con una máquina de estados y bueno, y después plasmarlo en el MSU Express, en nuestro entorno de desarrollo, y después bajarlo a la placa. Lo pensamos un poquito, cuántos estados podemos llegar a necesitar. Si fuera que nos están hablando a lo mejor de decir después si se pulsa solamente 2 veces SW1 y 2 veces SW2, o nos dijeran concretamente que tenemos 3 o 2 o 3 o un número chico de estados diferentes, podríamos ir pensando decir un estado para esto, un estado para lo otro. Ahora, en definitiva, acá creo que lo que no cabe duda, tenemos un estado inicial donde está todo apagado. Y bueno, a partir de ahí, cuando se pulse SW1, o sea, inicialmente
nos dice que están los dos apagados. Y recién al pulsar SW1 va a comenzar a parpadear. O sea que en primera instancia la forma de salir del estado inicial sería con SW1. Bueno, a partir de ahí habrá que hacerlos parpadear y después ver cada vez que pulsamos el 1 o el 2 si generamos más estados, si nos quedamos en el mismo y hacemos la acción correspondiente. Una idea inicial, una idea que se me ocurrió era, por ejemplo, decir, bueno, un estado donde ambos LEDs están apagados y decimos, bueno, si pulso el pulsador 1, enciendo el rojo, o el verde, en este caso el rojo. ¿Por qué? Porque nos decían que al pulsar el 1 empiecen a parpadear alternativamente. Entonces, bueno, ya en la transición prendemos uno de ellos para después, en el siguiente estado, llamado parpadeo, empezamos a hacer un toggle de ambos. Entonces, bueno, ahí tendríamos el parpadeo alternativo que nos están solicitando. ¿Cómo hacemos ese toggle? Bueno, definimos un tiempo, lo ponemos en un temporizador. Bueno, acá está pensado así como muy esquemático, obviamente, es decir, asignamos un tiempo o a un campo un tiempo determinado. En el ciclo infinito, en el do, vamos decrementando ese campo tiempo mientras sea mayor que 0, y cuando llegue a 0 volvemos a hacer la transición sobre el mismo estado, nuevamente el toggle, nuevamente asignamos el tiempo. En definitiva, estamos ahí. Con esto ya nos alcanza como para saber a la hora de codificar que lo que tenemos que hacer es, de algún modo, usar un temporizador para que haga esta situación. Bueno, tendríamos el primero de los pasos, ¿no? Pulso el 1, empieza a parpadear. Volvemos a pulsar el 1. Volvemos a pulsar el 1. ¿Qué pasa? Cuando vuelvo a pulsar el pulsador 1, haré algún algoritmo que permita aumentar la frecuencia. En definitiva, lo que podemos hacer es, como está indicado acá, nuestro campo de tiempo lo disminuimos en un escaloncito porque nos hablaba algo el enunciado de incrementos concretos. Y seguimos acá. ¿Algún error en el pensamiento o se nos está escapando alguna variable, alguna consideración? Si lo dejamos así como está, tenemos un estado. Sí, escucho. Perdón, recién, más o menos, estuve haciendo una cosa recién, pero viéndolo así nomás, es como que no esperas a que se deje de pulsar ese W1 para volver a parpadeando. Entonces, como que Exacto. va a entrar repetidamente y va a empezar a aumentarlo sin límite a la medida que lo haga el micro, que lo detecte el micro. Justamente. Error muy común que nos podemos llevar y que obviamente, bueno, creo que es fácil de solucionar porque uno enseguida lo detecta y lo resuelve. Pero bueno, volvemos a machacar sobre lo mismo, exactamente. Si yo no hago la consideración de soltar el pulsador, mejor dicho, decide que solamente cada pulsado actúe una sola vez en esa función incremento, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando pulse el 1, automáticamente pasará al siguiente estado, me va a encontrar con el dedito apretado en el pulsador, y esta opción de incrementar obviamente se va a ir incrementando pero muy rápido. O sea, ¿qué valor va a tener finalmente? Y si estamos decrementando, el más chiquito que yo admita poner. Dicho, sería un buen momento para decir, bueno, recordemos a la hora de hacer el código que esto, por ejemplo, solamente
le agreguemos una condición que solamente pueda llegar como valor mínimo a 0 o a 1. Si no, va a llegar a valores negativos. Si yo permito que esto pueda achicarse indefinidamente, ¿no? Bueno, entonces volvemos a nuestro modelo inicial, o sea, de la banderita, decir, bueno, ya de arranque lo que tenemos que hacer es decir, bueno, cuando presione el pulsador 1, también voy a actuar sobre una bandera que voy a modificar justamente para que cuando vuelva a pulsar el pulsador 1 no siga actuando. Entonces, lo primero que teníamos que hacer en el estado siguiente era una evaluación, decir, bueno, cuando soltemos el pulsador 1, cambiamos la banderita. Que esto, bueno, podemos graficarlo así, podemos ponerlo dentro del do, como hicimos en el caso anterior. En definitiva, lo importante, creo que para rescatar, el modelo del LAMEF, tiene que permitirnos entender claramente cuál va a ser el código que vamos a hacer. No a lo mejor escribiendo pedazos de código, sino justamente dando la idea de que eso debe estar. ¿Cómo se hará en el código? Bueno, sí, eso sí puede ser algo que lo pensemos después en algunos casos puntuales. Pero esto debería servir para que si una persona hace la máquina de estado, el modelo, y se lo da a otro para que haga el programa, sea suficiente para interpretar todo lo que hay que realizar. Entonces, más o menos nos estaría quedando una cosa como esta, al menos la parte de ir incrementando. Es decir, bueno, ya vimos el pasaje de apagado a parpadeando. En parpadeando, ¿cómo hacemos el toggle? Simplemente un campo tiempo que se va a ir decrementando y cada vez que llegue a 0, hacemos el toggle y le volvemos a fijar el valor inicial. La consideración de soltar el pulsador para actuar sobre la banderita, y cada vez que se vuelva a presionar a esa frecuencia, bueno, habrá que ver después el algoritmo. En definitiva, cada presión que se haga, cada pulsado que se haga del switch 1, le cambiamos un poquitito la base de tiempo en valores fijos. Bueno, ya está. Falta ahora el 2, que en definitiva no es más que la misma historia, ¿no es cierto? El otro pulsador, bueno, está un poquito más abajo. Es decir, creo que falta un renglón más. Ahí estamos. Con el otro pulsador hacemos lo mismo. Cuando presionemos el 2, hacemos la opción inversa a la presión de 1, es decir, si habíamos hablado de escalones o de intervalos concretos, si en un caso achicábamos el tiempo, con el otro lo aumentamos. Y bueno, la consideración de soltar el pulsador debe estar plasmada. A lo mejor hay otra forma de resolverlo, creo que esta se me ocurrió, podía ser bastante simple, pero si alguien tiene una idea distinta, si alguien quiere proponer otra solución, por supuesto, es la idea que participemos y trabajemos juntos, ¿no? Que trabajemos entre todos. ¿Cómo volverías nunca al estado apagado? ¿Podés repetir, por favor, que no te entendí? Sí, no, le preguntaba, si no volvería nunca al estado apagado. La verdad que no nos lo están pidiendo. Dice que vaya aumentando la velocidad de parpadeo con cada pulsado y disminuyendo la velocidad con cada pulsado del 2. En definitiva, es como que nos están pidiendo una solución de algo que a partir de apagado quede después siempre parpadeando. ¿Cuándo volver a apagado? Y bueno, no es lo que nos están pidiendo. No sé si te ocurre a vos que alguna condición debería volver. No, yo pensaba cuando el tiempo se disminuye, por ejemplo, a 0, que habíamos dicho hoy. Claro, bueno, si disminuimos el tiempo a 0, en definitiva no va a ser, el toggle dejará de hacerse, con lo cual nos va a quedar o prendido o apagado, ¿no? ¿Sería así o estoy errándole?
Bueno, 0 es muy chiquito y sí, o el toggle sería... No, toggle sería tan alto que sería un parpadeo que no alcanzaríamos a apreciar. Bueno, pero en definitiva, como acción en sí, nos habla de comenzar a hacer un parpadeo y después cambiar esas frecuencias de parpadeo, pero lo que nos están solicitando hacer es, digamos, finalizar o terminar en esta situación de parpadeo de mayor o menor frecuencia. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a tomar los enunciados en lo posible, digamos, a rajatabla, así decir, bueno, ¿qué me piden esto? Si tiene sentido o no, y bueno, sería una discusión para un segundo paso. Supongamos que trabajamos en un grupo interdisciplinario, nosotros nos toca hacer el pedacito de programa y alguien nos dice que haga esto. Bueno, se supone que si la presión de la caldera tenía que ser mayor, menor, bueno, lo habrá analizado el experto en caldera. A mí me dijeron que cuando llegue a 190 grados la temperatura yo debo hacer tal cosa. Entonces me debo limitar a que cuando sean 190 grados mi programa hace tal cosa. Bueno, era comentario nada más. Sí, yo no le veo, mejor dicho, no es que no le veo, creo que no corresponde volver al estado apagado, simplemente actuar sobre los tiempos de parpadeo, siempre en el estado parpadeo. Bueno, por acá lo teníamos resuelto. Vamos a cerrar esto. Bueno, algo que también ya vimos, una forma de ir trabajando, recién teníamos distintas funciones para inicializar todas las funciones de nuestra placa. Podríamos hacer, quedaría más prolijo, por ejemplo, hacer una función .h, board IA, board.h, por ejemplo, donde tendríamos los distintos define, para en lugar de tener que accionar directamente o escribir todo lo que sería cómo actúo sobre el registro para hacer un toggle o un encendido o un apagado. Recuerden que tanto este punterito como este otro nos lleva al mismo lugar, o sea, GPIOE como PTE, nos permite actuar sobre el registro del set, del clear, del toggle. Definir unas funciones, bueno, inicialización y una función que nos devuelve el estado del pulsador. Y un archivito donde haríamos justamente la inicialización de los clock, el pin control register para elegir la opción de multiplexor que defina GPIOE, los pull-up y toda la historia, y la función de los pulsadores. Bueno, en definitiva, es una forma de organizar un poco el código, pero vuelvo a insistir, no nos equivoquemos de poner este archivito ahí y olvidarnos después que estamos trabajando sobre una circuitería, estamos actuando sobre la modificación de registros, que estos a su vez lo que hacen es conectar y desconectar distintas llaves lógicas, que son aquellos multiplexores que nos permiten que el microcontrolador tenga el funcionamiento deseado. Es decir, estamos trabajando con la electrónica, no es simplemente un software. Bueno, teníamos acá un par de... creo que... Bien, no. Bueno, habíamos visto que teníamos entonces dos estados. Un estado inicial donde estaban ambos LEDs apagados. Entonces, bueno, acá no usé el define, simplemente volvimos a escribir el registro, pero esto podría haber sido un
apagar un LED rojo off, un LED verde off, o escribir el registro. Entonces, inicialmente, dentro de ese primer estado habíamos dicho, si presiono el pulsador 1, vamos a un próximo estado. Habíamos dicho que encendíamos uno de los LED para después, cuando hagamos el toggle, que lo haga en forma alternada. Y tenemos el tema de un tiempo, cómo manejar este tema tiempo para que se ejecute todo constantemente. Bueno, tenemos entonces, como va a ejecutarse permanentemente, podría estar dentro de este estado de parpadeo o podría estar al final del switch case, donde hacemos el cambio de estados o la evaluación de que si el estado actual es distinto al estado próximo, estado futuro. Y así hacemos un cambio y decir, bueno, si estamos en el estado de parpadeo, hago correr un temporizador como habíamos estado viendo. O sea, si temporizador es distinto de 0 o mayor que 0 puntualmente, lo decrementamos hasta que se haga 0. Entonces, en esa transición, cuando se pulsa por primera vez SW1, al campo del temporizador le asignamos un valor inicial. Bueno, ¿qué es lo que habíamos hecho? Inicialmente decimos, bueno, le fijamos un valor inicial a temporizador. Entonces, en el estado de parpadeo, lo que hacemos es verificar ese temporizador. Bueno, cuando llega al final del tiempo, hacemos un toggle y le volvemos a asignar esa variable de tiempo actual. Verificamos el soltado del pulsador 1 y cómo manejamos el tema de los escaloncitos. Es decir, si se vuelve a pulsar el 1, obviamente la bandera correspondiente, y a este llamado tiempo actual, a este campo, que es el que le vamos a ir asignando permanentemente al temporizador, le modificamos el tiempo en un escalón fijo llamado incremento, justamente para que no aparezcan esos números mágicos. Entonces tendríamos arriba un tiempo inicial, tiempo máximo si queremos establecer una pauta de una cota, y bueno, ese campo incremento. En definitiva, la verificación podría ser, bueno, justamente, si lo estoy achicando a ese tiempo, que no sea menor que 0. Si llegué a un valor negativo, bueno, lo fijo en 0 y lo planto ahí. Bueno, lo mismo a la hora de aumentar los tiempos con el pulsador, el otro pulsador, ¿no? Voy incrementando, bueno, ¿hasta dónde? Hasta un tiempo máximo para que no sea un tiempo tan grande que después entre prendido y apagado me aburro o no sé si funciona o no funciona porque va a estar mucho tiempo apagado. ¿Alguna duda? Por ahora bien. Bien. Estamos. Cualquier cosa lo vemos. Bueno, creo que es más que simple. Bueno, lo ponemos a correr. Cuando pulsamos el 1, empezará a parpadear con una frecuencia determinada. Y a medida que vamos presionando el pulsador 1, los tiempos irán incrementándose. Bueno.
Si presionamos el otro, tendrá que cambiar en sentido inverso. Bueno, en definitiva, recuerden, queremos ver cuánto tiene alguna de las variables. Tenemos ahí en el debugger la posibilidad de agregar un campo, de ver cuánto tiene algo. Ponemos un punto de interrupción en algún lugar de la ejecución del programa. Fíjense que, por ejemplo, acá, por acá en este momento no está pasando hasta que no pulse el pulsador 1. Por eso, bien, yo les hablo y no se ve. Sigue funcionando. Si pulsamos el pulsador 1, obviamente acá lo tenemos, acá se detuvo. Bueno, había una variable temp actual que es la que estaba ahí definida y nos dice cuánto valía en ese preciso instante. Bueno, y así poniendo puntos de interrupción nos permite ir sabiendo por dónde pasa, si se colgó el programa o dónde está en definitiva. Seguramente por acá tiene que pasar en todo momento por el temporizador. O sea, si ponemos un punto acá, sin duda en algún momento se va a volver a detener. Bueno, si hace falta volver sobre alguno de los puntos de los que vimos, creo que el problema era bastante acotado, pero no importa volver a hablar sobre lo mismo, al contrario, es la idea poder entre todos tirar alguna idea mejor, si se puede buscar una solución que sea más prolija o más entendible, tratemos de plasmarla. Y si hay algo que merezca volver a charlarse, lo volvemos a hacer con todo gusto. Bueno, creo que lo que está restando es que se pongan a trabajar ustedes y que sigan con los ejercicios, ¿no es cierto? No hay más misterio en todo esto. Como técnica, ya se desarrollaron todas las técnicas que están previstas en el programa. Se vio la parte de tablas muy claramente, todas estas soluciones que hizo Héctor la semana pasada. Tenemos el switch case, que creo que es bastante por ahí más visible o más simple a la hora de llevar de un lado a otro y ver cómo va evolucionando la máquina. Bueno, si les parece, pensamos un poquito con el 2 es parecido, estaría bueno que lo piensen. Y por ahí el 13, que más o menos puede ser, no sé si entretenido, un jueguito viejo. Pero en el ejercicio 13 nos dice realizar un programa que memorice una secuencia de 10 pulsadas del pulsador 1 y 2, 1 y 3, como queramos llamarlo, y que las repita simulado con los LEDs verde y rojos al terminar el ingreso. Es decir, ¿cuál es la idea? Pulso 10 veces, alternativamente 1 y 2, o las 10 veces el 1 si se me dan las ganas, y a partir de ahí que encienda 10 veces el LED correspondiente. Supongamos que el verde sea el 1, el rojo sea el 2. Pulsé 5 veces cada uno, deberá, después del 10º presionado de pulsador, empezar a hacer la repetición de prender 10 veces los LED, recordando el orden en el que fueron presionados los pulsadores. Tiene por ahí más de algoritmo o de alguna manera. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos encarar?
Bueno, a mí se me ocurrió una alternativa, una posibilidad de decir, bueno, tenemos que en algún lugar guardar que se pulsó 10 veces algún pulsador. En definitiva, en este caso tenemos dos alternativas posibles. Bueno, podríamos tener más. Entonces, ¿qué pasa si hacemos un arreglo, un array de char, por ejemplo, donde decimos, bueno, en ese arreglito de 10 elementos, 10 char, enteros de 8 bits sin signo, si quiero. Entonces, cada vez que se pulse uno de estos, el 1 o el 2, guardo en ese arreglo una variable que me indique cuál es el que pulsé. Después, cuando esté el arreglo completo, que llegó a contener los 10 elementos, digo, bueno, lo vuelvo a barrer, lo reviso y veo qué tengo guardado en cada una de las posiciones y prenderé un LED u otro de acuerdo a lo que haya guardado ahí. Un segundo tema, no sé si dificultad, pero tema al fin, bueno, ¿cómo lo muestro? ¿Cómo hago para, dice que se prendan alternativamente? Bueno, una vez que terminé la etapa de detección, donde ya sé qué es lo que hay guardado en cada uno de los campos de ese arreglo, paso a una etapa donde digo, bueno, ahora los voy a mostrar. Bien, evalúo qué hay guardado. Si hay guardado un pulsado que corresponde al LED rojo, encenderé el LED rojo, o sea, levantaré un temporizador para prender el LED rojo. Cuando termine esa temporización, lo apago y vuelvo a temporizar otro tiempo para que quede reflejado, si no, no voy a ver, digamos, debo tener un rato encendido, un rato apagado, de manera que se quede bien claro si eran todas las veces el mismo LED, que sean 10 veces encendido, apagado, para que se vea. Si no, si olvido apagarlo y los dejo solo prendido, cuando sean muchas veces el mismo LED o el mismo pulsador presionado, me quedará un tiempo más largo y no la intermitencia, ¿no es cierto? Es una idea. Pensándolo de ese modo, ¿qué podríamos tener? Decir, bueno, a ver, me parece que estaba más claro por acá, creo que quedan con menos cosas, ¿no? Decir, bueno, un estado llamado detección, donde, bueno, si se pulsa el 1 a ese arreglo, que va a tener obviamente un índice inicialmente inicializado en 0, lo incrementamos en 1 y guardamos ahí, o mejor dicho, primero guardamos en esa posición cuál de los pulsadores fue presionado, digamos el 1 relacionado con el rojo, el 2 con el verde. Entonces guardamos una R, un char, o podemos guardar un 1, un 2, en definitiva la codificación irá por gusto de cada uno. Y bueno, la banderita también. Lo mismo para el otro pulsador y vamos incrementando el índice del arreglo. En ambos casos no debemos olvidar corregir la bandera cada vez que se suelte el pulsador, ¿no es cierto? Lo mismo para el 1 y para el 2. Cuando el índice supere un valor determinado, es decir, ya tengo los 10 campos que me estaba necesitando guardar, pasamos a la etapa llamada activación. Bueno, un pequeño detalle. Yo lo que voy a necesitar es, a partir de ahora, en la etapa de activación, empezar a barrer otra vez ese arreglito desde el comienzo. Por lo tanto, lo que hacemos acá es, en el momento que hacemos la transición de la etapa de detección a la etapa de activación, al índice lo ponemos otra vez en 0, de manera tal que en este estado empecemos a barrer el arreglo desde el primer elemento, que fue donde lo que tenemos guardado es el primer accionado de un pulsador. En definitiva, esto no es más ni menos que una cola, ¿no es cierto? El primero en salir. El primer elemento guardado será el primer elemento extraído. A diferencia de las pilas. Bueno,
Entonces, estando en la etapa de activación, otra vez ya nuestro arreglo está apuntando al primero de los elementos. Entonces, simplemente lo que podemos decir, evalúo y comparo qué hay guardado en ese elemento, si hay una R o si hay una B. Guillermo, perdón. Sí, te escucho. ¿Vos estás mostrando la pantalla? Sí, ¿no se está viendo? No la veo, yo por lo menos no la veo. Yo sí la veo. Ah, Ah, sí. Bueno, a ver si refrescás entonces, por favor, la pantalla. A ver ahora, ¿se está viendo? Sí, profe, yo la veo. Bueno, si hay mucha gente que no la ve, arranco de nuevo. Desconecto y conecto otra vez. sí, entré y salí. Sí. Estamos. Bueno. Entonces, retomando, dijimos, una etapa de activación donde ya teníamos el arreglito guardado con los 10 elementos y ahí lo que hacíamos es entonces, verificamos qué hay en esa posición del arreglo, si hay una R o hay una B, lo cual nos estaba indicando que debemos prender el LED rojo o LED verde según lo que hayamos guardado. Supongamos que haya una R. Definimos un valor de tiempo y encendemos el LED rojo. Bueno, inicialmente ambos estaban apagados, ¿no? Pasamos a un estado que será rojo, rojo encendido, como queramos llamarle a ese estado. La idea es reflejar que en ese lugar estamos mostrando que se enciende el LED rojo porque fue lo que se presionó correspondientemente a este LED. Y empezamos a descontar tiempo, obviamente. Cuando el tiempo llegue a 0, apagamos el LED, lo disparamos de nuevo para que se mantenga un ratito apagado y finalmente cuando ese tiempo termine, el segundo tiempo termine, bueno, acá estoy viendo que hay algo que vamos a tener que tener en cuenta a la hora del código, ¿no es cierto? Acá dice temp y acá dice temp, o sea, de alguna manera habrá que fijar bien los temporizadores o tener un temporizador para encendido y otro temporizador para apagado, porque si no, acá no puede ser que con la misma condición tengamos dos evoluciones diferentes, ¿no? Bueno, obviamente habrá que tener dos temporizadores, uno para manejar tiempo de encendido y otro para manejar tiempo de apagado, aunque los dos cuenten la misma cantidad de segundos, pero dos temporizadores al fin. Y lo que hay que hacer obviamente es incrementar ese índice para que ahora, en esta etapa, cuando estamos evaluando, ahora evaluemos la posición siguiente. Entonces, a partir de ahí, si había otra vez otro R guardado, vendrá al mismo lugar. Si había una B, vendrá al lugar siguiente. La misma lógica. En definitiva, cuando terminemos de evaluar todo, nuevamente el índice habrá crecido hasta el valor máximo, o sea, digamos, mayor que 9, ya hicimos toda la evaluación deseada. Bueno, ponemos nuevamente el índice en 0 y volvemos a la etapa de detección. En definitiva, tal vez haya otra forma, pero bueno, dado que era bastante concreto y eran 10 posiciones de memoria lo que había que guardar, bueno, definir un arreglo, guardar en cada una de las posiciones del arreglo y a partir de ahí jugar un poquito para hacer un encendido y un apagado de los mismos. Queda abierto y si alguien tiene una idea diferente, buena hora que la tire, la comente y la compartamos. Más o menos, para ver a grandes rasgos cómo quedaba esto. Me parece que lo tenía hecho. Bueno, definir el typedef, o sea, la enumeración con los distintos estados de la MEF, es una comodidad, como decíamos, de tenerlo para
que los nombres sean más claros, y en definitiva van a terminar siendo 0, 1, 2 y 3, pero bueno, nos permite ver con nombres, definir estado actual y próximo estado como el mismo. Y bueno, generamos acá las banderitas para los pulsadores, el arreglo de LED, que es para gastar poco lugar. Total, lo que estamos guardando acá es simplemente, podría ser un entero de 8 bits y no de 32. Sí, bueno, el fin de temporización también. Ya no podemos usar un entero de 8 bits para guardar el tiempo del temporizador total, porque obviamente estamos hablando de números mucho más grandes que 255. Bueno, ese es un tema que hay que tener en cuenta. A veces uno por no gastar espacio de memoria utiliza variables muy chicas, de 8 bits por ejemplo, y de repente no se da cuenta que termina tratando de guardar algo más grande y después el programa no funciona. Ojo con los campos y los tamaños que utilizamos, ¿no? Bueno, ¿cómo nos quedaría nuestra etapa de detección? Bueno, simplemente si se pulsa uno, guardamos uno de los campos. B, si se pulsa el otro pulsador, guardamos una R. Bueno, acá lo que se hizo fue también una enumeración de qué es B y qué es R, indicando cada uno de los LED para que quede un poco más visible a la hora de seguir el programa. Cuando el índice del arreglo supera 9, lo ponemos en 0 y pasamos al estado siguiente, llamado activación. Y acá lo que hacíamos era, bueno, hay algunas cuestiones que por ahí en la máquina de estado, no sé si uno se da cuenta de hacerlo o no, pero por ahí a veces el orden en que después uno va poniendo estas líneas de código puede definir que funcione mejor o no, ¿cierto? Creo que esta tiene que ir al principio de todo, porque si no nos va a causar un inconveniente. Esta es la línea que nos permite salir del estado de activación cuando ya verificamos toda la evolución. Y después en cada uno de ellos decíamos, bueno, si lo que está guardado en el índice es una R o es una B, hacemos una cosa u otra. El próximo estado será estado rojo o estado verde. Lo que hacíamos es, dijimos que teníamos 2 temporizadores. Esos 2 temporizadores van a tener que estar corriendo solamente cuando estemos en el estado rojo o en el estado verde. Entonces, lo que podríamos hacer es, en lugar de ponerlos a correr todo el tiempo o ponerlos en cada uno de esos estados, ponerlos solamente que, simplemente un detalle, no sé si muy relevante, pero solamente cuando estamos en el estado rojo o estamos en el estado verde, ejecutamos los temporizadores. Tiempo, uno llamado tiempo total, podría haber sido tiempo apagado y tiempo encendido. Bueno, no me acuerdo por qué quedó así, pero en definitiva, uno define el tiempo de apagado, otro define el tiempo de encendido. O creo que disparaban los dos juntos. Y estando entonces en el estado llamado activación, supongamos que lo que estaba guardado era una R, entonces correspondía prender el LED rojo. Próximo estado será rojo, encendemos sacar LED rojo y guardamos. Bueno, está bien, uno era tiempo total, perdón, aclaro una cosita, por eso se llamaba tiempo total. Los 2 temporizadores arrancan al mismo tiempo, uno más chico y otro más grande, entonces uno determina el tiempo de encendido y el otro determina el tiempo total, que incluye encendido más apagado. De ahí venían los nombres. Entonces, los 2 temporizadores arrancan, a partir de ahí irá al estado rojo. Entonces, cuando termina el primer temporizado, que llamábamos tiempo de encendido, apagamos el LED. Cuando termina el otro temporizador, que es el tiempo total, incrementamos el índice y nos volvemos a activación. En lugar de que al terminar un temporizador haga arrancar el otro, lo que se hizo acá fue, en el momento de pasarse al estado rojo, arrancan ambos temporizadores. Uno que incluye el tiempo total y otro solamente el tiempo de encendido. Bueno,
Y ahí estamos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, faltaría ver si esto funciona nada más. Esperemos que sí. Epa. Bueno, pulsamos 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Van 8, 9 y 10. 3, 1, 5 el otro, 2 el otro. Bueno, anduvo. Bueno, volvemos a lo mismo de siempre, que sería importante ponerse a jugar un poquito, viendo qué pasa con los distintos registros, viendo qué pasa con las distintas variables. Si quiero ver dónde está el programa, pongo un punto de interrupción y lo estamos deteniendo en ese lugar. Bueno, obviamente, como estamos en este momento, está ejecutándose la etapa de detección, pongo un punto de interrupción en alguna de las partes y logro que se detenga. Si pongo un punto de interrupción en otra de las partes, obviamente donde no está corriendo no lo lograré. Bueno, acá que veo un error, esto era un campo que habíamos puesto de una corrida anterior. Recuerden, si quiero ver acá alguna variable, tendré que agregarla en su momento. Supongamos acá que tenemos, por ejemplo, alguno de estos. Temp encendido. Bueno, y podremos ver, bueno, creo que lo escribí mal. Bueno, y en definitiva, ir buscando los distintos campos que quiero ver, agregarlos ahí, ver registros, y son las distintas posibilidades que nos da el debugger. En realidad acá no estoy viendo nada porque veo que ya no está corriendo el debugger. Tendría que bajar nuevamente el programita a la placa para lograrlo.